Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias demográficas. Bueno, una de las consecuencias que encontramos en el ámbito demográfico en esta Primera Guerra Mundial fueron que la mayoría de las muertes fueron del sexo masculino, es decir, niños, jóvenes y adultos, principalmente jóvenes. Había más bebés ya que quedaban huérfanos y también fue envejeciendo poco a poco la población. Se dieron menos nacimientos, dejando una población muy adulta. También hubo pérdidas tanto en las fábricas como en las ciudades, teniendo que volver a regenerar esas industrias. Durante esta Primera Guerra Mundial, muchos países se vieron afectados, pero algunos fueron más afectados por encuentros violentos en su territorio, de los cuales destacan Austria, Italia, Rusia, Francia y Bélgica. También fueron afectadas sus vías de transporte o respectivos medios de comunicación entre otros países. Consecuencias económicas. Durante esta guerra se dieron muchas pérdidas económicas. De algunos países fueron los siguientes: Francia con el 30% de pérdidas económicas, Alemania cerca del 25% de pérdidas económicas, Italia con el 26% de pérdidas económicas, Reino Unido con 32% de pérdidas económicas, pero el menos afectado fue Estados Unidos, quien se puso en la cabecera como potencia mundial. Se tuvo que reconstruir la industria, pero fue muy lenta, ya que el proceso duró hasta 1924 por una fuerte crisis que cruzó mientras estaba restaurando. La guerra provocó una baja en las producciones, tanto en armas como en alimentos, así que los países que habían permanecido neutral se habían convertido en productores de alimentos, como Brasil, Argentina y España. El dólar y la libra esterlina se convirtieron en monedas de transacciones nacionales. Como en toda guerra debe de haber deudas, las principales deudas se las debían a Estados Unidos. Francia le debía cerca de 3.500 millones de dólares. Italia entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Bélgica 1.000 millones de dólares. Y Reino Unido con 4.500 millones de dólares. Consecuencias sociales. Antes, a un obrero se le pagaba bien, pero sus salarios bajaron y la inflación provocó la revolución bolchevique. Poco a poco las habilidades de las mujeres fueron reconocidas, ya que ahora eran incluidas laboralmente en actividades que solo eran realizadas por hombres. Las clases medias salieron empobrecidas gracias a este conflicto. Alemania, sensible a esta crisis, sufre una fuerte agitación social. Consecuencias políticas. Durante este tiempo, 4 imperios existían: Austria, Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, llevando así a la revolución bolchevique marcar el nacimiento del Estado comunista. Alemania, Rusia, Austria y Turquía pierden territorio. Consecuencia más es que surgen nuevos estados: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. También Checoslovaquia. Alemania pierde Alsacia y Lorena y pasa a manos de los franceses. Consecuencias ideológicas.
Una consecuencia ideológica es que se deja el imperialismo y surge el nacionalismo. Pero también había descontentos. Hubo personas que no estuvieron de acuerdo con los tratados de paz. El más importante fue el de Hitler, que denunció que consideraba injusta su petición de su país a los tratados de paz. Consecuencias en el resto del mundo. Mientras que en México se desarrollaba la Revolución Mexicana con Emiliano Zapata, esta guerra trajo un beneficio económico, que fue la alta demanda de petróleo. También rechazaron una propuesta del gobierno alemán. En Turquía, el Tratado de Sèvres permitió que Turquía se quedara con Asia Menor y una porción de Estambul. También lo separaba de Asia, Mesopotamia y Egipto. En los países bálticos, por el Tratado de Sèvres obligaba a Alemania a renunciar a sus colonias, que eran Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Y Yugoslavia se formó con la unión de Serbia, Montenegro, Croacia y Eslovenia. Austria, después de firmar el Tratado de Paz, el emperador Carlos I fue obligado a abdicar. Austria se convirtió en una república federal. Perdió su mercado interno que había impulsado su economía desde el Imperio Austrohúngaro. Se trataron de unir con Alemania, pero el Tratado de Paz se los impedía. Hungría. Después de la disolución del Imperio Austrohúngaro, se convirtió en una república democrática. En 1919 hubo un golpe de Estado dirigido por Béla Kun e instaló una república con el régimen comunista. Polonia, ante la amenaza del comunismo, se volvió una república no democrática y con tendencia autoritaria. En Checoslovaquia fue la unión de checos y eslovacos, que había estado bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, ya que buscaban su independencia. Por el Tratado de Trianón, Hungría cedió a Eslovaquia. En Rumania, por el Tratado de Sèvres-Germania y de Trianón con Hungría, ganaron territorios, la mayoría parte de Bucovina y Transilvania. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Gracias por su atención.